Hola, espero que se encuentren todos bien y vamos a iniciar. El ejercicio nos pide aproximar la raíz de 1.2 y la raíz de 2 utilizando el ejercicio anterior, que lo resolví en el video que los dejaré en los comentarios. Ahora, notemos algo, x tiene que ser mayor que 0 y el punto que utilizamos para utilizar el teorema de Taylor fue x0 igual con 0. Por lo tanto, mientras más cercano estemos a 0, la aproximación será mejor. Por lo tanto, tomemos a x igual a 1 quinto. Si sustituimos un quinto en esta expresión, tendríamos que 1.095 es menor que la raíz de 2 menor que 1.1. Y si lo aproximamos con la calculadora, tendríamos que las primeras 4 cifras de 1.2 es 1,095. Es decir, tenemos 3 dígitos de precisión. Esto se debe a lo que ya les comenté. Esto está demasiado cerca a 0, por lo tanto las aproximaciones van a mejorar. En cambio, si nos alejamos del 0, tomemos a x igual con 1. Tendríamos que la raíz de 2 va a estar entre 1.5 y 1.375. Pero la raíz de 2 es 1.4140. Por lo tanto, esto es una muy mala aproximación, ya que, como les dije, nos alejamos bastante del 0. Ahora hay que hacer una mejor aproximación utilizando el teorema de Taylor. Este sería el segundo problema. Nos dice que utilicemos el teorema de Taylor para aproximar los mismos valores. Les voy a enseñar el método que se usa. Para utilizar el teorema de Taylor, primero necesitamos el grado y el punto en el cual nos vamos a establecer. Por lo tanto, en el ejercicio nos dice que utilicemos grado de n igual con 2 y alrededor del punto x igual con 0. Así, el polinomio de Taylor tendría esta forma. Con el último término, el residuo. Aquí lo que vamos a hacer es acotar a f de x. Entonces tendríamos que f de x distaría de este polinomio en esto de acá. Ahora hay que evaluar dicho polinomio en un quinto para que nos dé la raíz de 1.2. Entonces, haciendo esta suma nos quedaría 219 sobre 200. Lo importante aquí es tratar de acotar este término, ya que no sabemos con exactitud cuál es. El teorema de Taylor nada más nos dice que está entre 0 y x. Así, c va a ser mayor que 0, entonces c más 1 es mayor que 1. Sacamos su inverso y la elevamos a las 5 medias. Ahora multiplicamos por las constantes que lo acompañan, 3 octavos y 8. El problema nos pide demostrar una desigualdad, pero para ello necesitamos el teorema de Taylor. Entonces sea f de x igual a 1 más x a la 1/3. El grado del polinomio lo vamos a escoger con n igual con 2 y el punto alrededor de x0 igual con 0. Por lo tanto, estas serían las dos derivadas y la 2 más 1 derivada. Tendríamos que tanto f' como fb' son continuas en el intervalo 0, infinito y f' existe en el mismo. Por lo tanto, el teorema de Taylor nos asegura la existencia de un c entre 0 y x tal que ocurre esto. Ahora vamos a sacar la división. Ahora vamos a sacar esta resta. 1 más x a la 1/3 menos este polinomio, que sería igual a la tercera derivada evaluada en c sobre 3 factorial por x al cubo. No sabemos quién es c, pero podemos acotarla. Sabemos que c es mayor que 0. Por lo tanto, c más 1 sería mayor que 1, sacamos inversa, elevamos al 8/3 y obtenemos esto. Y vemos que ya se parece un poco. Pero para eso hay que multiplicarla por 10 sobre 27 y por x cúbica sobre 3 factorial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el lado izquierdo se va a convertir exactamente en lo que queremos. F' evaluada en c sobre 3 factorial por x al cubo, mientras que el lado derecho se va a convertir en 5 sobre 81 por x al cubo, que es lo que queríamos demostrar. Si la forma en que le hago esto es de su ayuda, por favor háganmelo saber y vamos con el siguiente ejercicio. Hola,
Vamos a demostrar que para la función e a la x, sin importar el punto x0 que tomemos para el polinomio de Taylor, si el grado del mismo tiende a infinito, entonces el residuo se va a ir a 0. Para eso sea n un número natural y x0 números reales. Por lo tanto, se va a tener que el residuo es de esta forma. ¿Por qué? Porque únicamente nos interesa el residuo. Ahorita no vamos a fijarnos tanto en el polinomio de Taylor. Ahora el número c va a estar entre x0 y x. Pero la e a la n más 1 derivada es igual con e. Por lo tanto, el residuo tomaría esta forma. Notemos que la función e a la x es continua. Por lo tanto, va a estar acotada sobre el intervalo que tiene por extremos a x y x0. Ahora, como c está en dicho intervalo, podríamos tomar el valor absoluto de Rn, que va a ser igual a e a la c, pero como está acotado va a ser menor o igual que m. Ahora lo que haremos para demostrar esto es utilizar el teorema 3.2.11 que nos da la instrucción del Bartlett y dice: sea xn una sucesión de números reales positivos y si existe L igual al límite de xn más 1 sobre xn y dicho límite es menor que 1, entonces el límite va a existir y más aún va a ser igual con 0. Ahora vamos a aplicar dicho límite. Vamos a continuar con la solución del ejercicio. Vamos a proponer a nuestra sucesión igual a el valor absoluto de la diferencia entre x y x0 elevado a la n más 1 entre n más 1 factorial. Notemos que esta sucesión, cada uno de sus elementos es un número real positivo, por lo tanto cumple las hipótesis que nos pide el teorema anterior. Ahora notemos lo siguiente. yn sobre 1. Ahora notemos lo siguiente. El cociente entre yn más 1 y yn sería igual a x menos x0 entre n más 2. Ahora, como lo dijo el problema, x0 y x son valores predeterminados, es decir, fijos. Por lo tanto, esto es una cantidad finita y lo podríamos tomar como una constante. Ahora, tomando el límite cuando n tiende a infinito, de dicho cociente tendríamos que es igual con 0, el cual es menor que 1. Entonces, por el teorema anterior, esta sucesión converge y más aún converge a 0. Ahora notemos algo. 0 siempre va a ser menor o igual que esta expresión de aquí que toma el nombre de residuo. Valor absoluto de residuo para ser exacto. Ahora, este límite va a estar acotado por esta constante, que es la que acota a la función e a la c. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta expresión que es una sucesión de números reales positivos y m es una constante positiva. Por lo tanto, el residuo va a estar acotado entre 0 y esta expresión. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de el residuo es igual a 0. Por lo tanto, el residuo va a tender a 0 conforme n tiende a infinito. De aquí se sigue un lema muy importante, que e a la x se puede escribir como su polinomio de Taylor, dada la famosa fórmula, pero esto es porque hemos demostrado que esto se cumple para cualquier x y x0 predeterminado. Es decir, nada más tendremos que ocupar un colorario. La importancia del teorema de Taylor es bastante, sobre todo desde que se introdujo esta expresión que corresponde al residuo. Gracias por verlo y sigamos. Como lo vieron en la hipótesis, el ejercicio es muy similar al anterior. Nos pide demostrar que el residuo de la función seno de x tiende a 0 conforme n tiende a infinito. Entonces, sea n un número natural y x0 un punto fijo. Entonces, por el teorema de Taylor va a existir un c tal que el residuo toma esta forma. Ahora, la técnica siempre es acotar el residuo. En este caso tenemos la enésimo más 1 derivada del seno. Pero si vemos algo hay que sacar el valor absoluto. Entonces tendríamos el valor absoluto de la enésima más 1 derivada. Pero si recuerdan el video anterior, la derivada del seno o es menos el seno o el coseno o menos el coseno. Es decir, siempre está fluctuando entre ellos.
y para ello su valor absoluto siempre va a ser menor o igual que 1. Por lo tanto, el valor absoluto del residuo va a estar acotado por ese término. Entonces, por el ejercicio anterior, el valor absoluto del residuo va a tender a 0 conforme n se acerca a infinito. Por lo tanto, el residuo va a tender a 0 conforme n se va a infinito. De este ejercicio también se desprende tanto la forma de escribir al seno y al coseno de x. Si les gusta esta forma, pueden dejármelo en los comentarios. Ahora hay que ir con el siguiente ejercicio. Como vieron, es un problema algo largo, pero hay que empezar. Nos pide demostrar que la enésima derivada de la función e a la 1 en x cuadrada valuada en 0 es igual a 0. Para eso necesitamos una expresión que nos ayude con la enésima derivada. Hay que verlo. La primera derivada de la función estaría dada por 2 entre x cúbica por e a la menos 1 en x cuadrada. La segunda derivada, con un poco más de cálculo, sería este polinomio. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Bueno, queremos probar que la enésima derivada de esta función se puede escribir como e a la menos 1 en x cuadrada por un polinomio de grado en n valuado en 1 en x, con el grado de ese polinomio igual a 3n. Hay que ver el caso n igual con 1. Tendremos que la primera derivada sería de esta forma. Entonces el polinomio que nos va a servir es 2 por x cúbica, que si lo evaluamos en 1 en x nos daría 2 sobre x cúbica. Entonces el caso n igual con 1 funciona, siendo el grado además del polinomio 3 por 1. Ahora hay que suponerlo para algún n en los naturales. Entonces nos diría que la enésima derivada de e a la menos 1 en x cuadrada tendría que ser de esta forma. Ahora, como ya lo han visto en el canal, la enésima más un derivada de esta función que se puede escribir como la derivada de la enésima derivada. Ahora hay que borrar esto y exponer esto. Por lo tanto, vamos a continuar con el ejercicio. Nos habíamos quedado en derivar esta función. Entonces, aplicando la regla de la cadena y el producto, tendríamos que sería el polinomio evaluado en 1x por la derivada de e a la menos 1 en x cuadrada. Entonces, por la regla de la cadena sería el primer término. Ahora hay que derivar el polinomio de grado n evaluado en 1 en x. Ok, entonces por eso tendríamos esta expresión. Ahora notemos algo. El polinomio Pn por hipótesis es un polinomio de grado 3n. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando lo dividimos por x cúbica? Como el polinomio está evaluado en 1 en x, entonces el polinomio se convertiría en de grado 3 por n más 1. Entonces se terminaría la inducción. Ahora recordamos el problema que nos dice que debemos mostrar que la enésima derivada de h evaluada en 0 es igual a 0. Para eso vamos a probar otra vez por inducción que el límite cuando x tiende a 0 de este cociente es igual a 0. Esto ya que la enésima derivada de h evaluada en x es de esta forma. Es decir, es suma de términos de esta forma de aquí. Entonces, lo que haremos es hacer el proceso de inducción para demostrar que se cumple para cualquier n. Ahora vamos a realizar este otro proceso. Siguiendo con lo que les había dicho, se exige que para el caso k igual con 0, el límite cuando x tiende a 0 de e a la menos 1 en x cuadrada entre 1 sería igual con 0. Ahora hay que suponer el caso para algún k en los naturales. Entonces tendríamos el límite cuando k tiende a 0 de esta expresión es igual a 0. Ahora hay que demostrarla para k más 1. Como ya les he dicho, la técnica siempre es aislar la parte que tiene la hipótesis de inducción y tratar de trabajar con lo que no. Entonces tendríamos esta parte. Notemos que cuando x tiende a 0 se convertiría en 0 sobre 0. Por lo tanto es un caso de la regla de L'Hopital. Los detalles se los dejo a ustedes. Entonces por la regla de L'Hopital se va a seguir esto. Y ahora el límite de esta expresión cuando x tiende a 0 es igual con 0. ¿Y qué es lo que hemos mostrado? Hemos mostrado que la enésima derivada de h evaluada en 0 es igual con 0 para toda n en los naturales. Y ahora vamos con la siguiente parte del ejercicio que nos pide
dará un resultado cerca del residuo. Ahora la última parte del ejercicio nos pide mostrar que para x0 igual con 0 se tiene que el residuo no converge a 0, así como n tiende a infinito. Veamos lo que hemos hecho. Hemos probado que la késima derivada de h es igual con 0 para toda k en los naturales o para toda n. Entonces vamos a hacer el polinomio de Taylor de la función h de grado n en el punto x0 igual con 0. Entonces, el residuo es distinto de 0. ¿Por qué? Porque la función h es distinta de 0 para x distintas de 0. Por lo tanto, el residuo no puede converger a 0, ya que todas las derivadas, desde la 0, que es la función original valuada en 0, hasta la enésima derivada, todas absolutamente son iguales con 0. Por lo tanto, este residuo nunca puede ser 0, ya que la función es estrictamente distinta de 0 para puntos que sean distintos de 0. Si les agradó este video, pueden dejármelo en los comentarios. Me sería de gran ayuda saber si el estilo les está gustando. No he podido subir videos tan seguido ya que el trabajo no me lo permite, pero trataré de el fin de semana adelantar un poco. Gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima.